Pues lo veo muy empantanado y con pocas posibilidades de tener una salida negociada. En Colombia estamos viviendo conflicto armado en algunas zonas, paz y tranquilidad en buena parte del territorio y posconflicto. Lo que nos obliga es a no echar para atrás ni un centímetro. Nosotros vamos a fortalecer la fuerza pública. Yo voy a tener un ministro que es un general retirado y vamos a acabar con este conflicto tan prolongado, porque vamos a devolver el fuero militar y vamos a mejorar la inteligencia y vamos a tener más cooperación internacional y no vamos a permitir que en las ciudades, en las calles y en los barrios crezca la criminalidad como la dejamos crecer por tantas décadas en el campo. Yo te diría que tenemos, además de un conflicto armado, mata más una violencia difusa, cotidiana, en muchos sectores de la sociedad colombiana. Esa violencia tiene un origen, un motor permanente que la está generando y que la convierte casi en una violencia perpetua. Es la enorme inequidad social que hay en Colombia. La desigualdad social de Colombia alcanzó el máximo nivel el año pasado. Fuimos el país más desigual socialmente de América y nuestra sociedad rural la más desigual socialmente del mundo. El conflicto interno armado en Colombia es un conflicto excesivamente prolongado. Eso significa que ha ido cambiando en su naturaleza conforme ha ido cambiando la sociedad colombiana, el contexto internacional y todas las demás variables que inciden en un proceso como ese. Actualmente ha habido un avance muy fuerte en los temas de seguridad, pero nosotros consideramos que a esa seguridad debe acompañársele de la implantación de una sociedad en donde prime la legalidad. Esa es la propuesta central de la campaña del Partido Verde. Lo que digo es que el conflicto en Colombia es un conflicto profundo, es un conflicto que subsiste, que el tema de los grupos armados es un tema que todavía no está resuelto, pero necesariamente tenemos que mirar con una visión regional el tema de conflicto, unidad nacional y visión regional. Lo que hay en Colombia es una violencia degradada que afecta fundamentalmente a la población y es una agresión de grupos armados ilegales contra el Estado, contra la institucionalidad democrática y contra la población. Lo que tenemos que pedirle a todos los grupos armados ilegales, llámese guerrilla, paramilitares, narcotráfico o emergentes, es por favor no más violencia, no más terrorismo, no más secuestro. Cada vez será más complejo, lo advertí hace un momento. Me temo mucho que con la entrada en vigencia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es claro que todos los principales cabecillas de las organizaciones ilegales están sindicados de la Comisión de Delitos Atroces, de lesa humanidad. Ya no son indultables esos delitos, ya no son amnistiables. Cualquier reincorporación a la vida civil de ellos tendrá que ser bajo unos estándares mínimos que les involucrará tener que pagar una prisión. Y eso me temo mucho, que hará más difícil cualquier salida negociada al conflicto. Continuar toda la política de seguridad democrática que tiene como eje fundamental combatir militar, judicial y políticamente a los grupos armados ilegales, desarrollar todas las acciones políticas tendientes a que la población siga rechazando y condenando la violencia, venga de donde venga, consolidar la institucionalidad democrática en cada municipio, en cada departamento a nivel nacional y desarrollar una política de disminución del desempleo, de bienestar social. Hacer las reformas ya. ¿Qué reformas? Una, la política social. Mientras la Constitución en los diferentes ámbitos de la política social, salud, educación, pensiones, agua, generó derechos, y por definición un derecho es universal y gratuito, los gobiernos en los últimos 20 años, bajo lo que se denomina el neoliberalismo, transformaron esos derechos en mercancías. Yo pienso volver a restituir los derechos universales y gratuitos. La otra gran reforma es la de la estructura económica, entregarle el poder de trabajar a la gente. El poder de trabajar es lo único que permite salir de la pobreza e implica tres grandes pilares: el crédito, la educación profesional, la tierra o el lugar productivo. Colombia necesita un Estado fuerte que garantice que la haga, la pague con la justicia, que no haya impunidad, que la justicia sea tan fuerte que prevenga, que sancione, que ejemplarice, pero igualmente unas tropas
que respeten totalmente los derechos humanos, pero con todo el entusiasmo y el apoyo de la sociedad, y una política social que garantice que el trabajo, el empleo, la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, el derecho a trabajar, no son derechos de papel, que están garantizados. Los subsidios sociales como Familias en Acción, que son derechos, que son deudas que pagamos. Es una propuesta muy integral, en la cual por supuesto está mantener una estrategia de apoyo a la fuerza pública, pero también una política en la cual haya desarrollo regional y fundamentalmente una política de reparación a las víctimas. Nosotros entendemos que la paz empieza con una política de reparación a las víctimas, con una ley de víctimas, con un desarrollo regional, y eso permitiría que hubiera un ambiente para que pudiera haber reconciliación en este país. En los últimos años ha habido unos avances importantes en materia de seguridad. Nosotros queremos construir sobre esos avances, pero consideramos necesario que se complementen esos esfuerzos en el plano militar con la construcción de una sociedad en donde prime la legalidad. En las regiones tiene que haber presencia de las Fuerzas Armadas, pero también tiene que haber presencia del Estado a través de otras instituciones como son la Fiscalía, como son los jueces y como es también el desarrollo regional y las oportunidades para la gente que habita en las zonas más afectadas por este prolongado conflicto interno que hemos tenido en Colombia. Pues unas condiciones similares a las de verdad, justicia y reparación, que obligará para ellos pagar un estándar mínimo de pena, sobre todo para quienes están incursos en delitos atroces, que me temo que sean la gran mayoría de los integrantes de esa organización. Que la guerrilla ponga fin a la práctica del secuestro, que deje en libertad a todas las personas secuestradas, que ponga fin a la práctica del terrorismo, la práctica de las minas antipersona quiebrapatas, y que sea capaz de hacer la acción más revolucionaria que pueda hacer la guerrilla, que es pedirle perdón a la población por el daño que ha causado con la violencia. Si así lo hacen, Juan Manuel Santos, elegido presidente, tendría toda la voluntad para construir escenarios de paz y para encontrar procesos de perdón y reconciliación. Eso no se da solo. Un diálogo que no tenga condiciones lo que hace es alejar la paz. Hoy no hay condiciones para ello. Por eso lo primero es darle espacio, reconocimiento, reconciliación y reparación a las víctimas del conflicto y darle oportunidades a las regiones que han estado sometidas a la acción de los grupos violentos. Lo único que no se está dando, y yo no les creo, es que el terrorismo dejara de secuestrar, de disparar, de poner bombas, y que de forma absolutamente probada demostrara esa intención. Yo particularmente no les creo, porque votaron la oportunidad que tuvieron en el Caquetá de hacer la mejor reforma social de la historia de Colombia, y lo que hicieron fue oxigenarse, matar, crecer, de modo que lo que tenemos es que aplicar toda la fuerza del Estado para derrotarlos totalmente. Si yo hago las reformas, puedo lograr entonces arrinconar el actor de la violencia de tal manera que solo tenga dos alternativas. Si construimos equidad social en el campo, el actor de la violencia, si continúa en la guerra, sería derrotable realmente. O puede cambiar su mentalidad y pasar a definir que es el momento de la salida de la guerra, para lo cual yo abriría la puerta de la negociación. El diálogo es uno de los recursos que tiene el Estado para resolver situaciones de conflicto. En todo caso, nosotros hemos dicho que ese diálogo no podría darse bajo la presión de las armas, no podría haber ningún tipo de armas en los lugares en donde se lleven a cabo esas conversaciones, no debería hacerse bajo la presión y la amenaza del secuestro, debería tener como propósito fundamental ponerle fin a esas acciones violentas. La agenda de reformas sociales que requiere el país no va a ser negociada ni van a ser de una mesa de negociación con los actores armados ilegales, y el propósito último de todo esto es recuperar para el Estado el monopolio en el uso legítimo de la fuerza, construir esa sociedad democrática y por supuesto crear condiciones para la desmovilización y la reintegración de los excombatientes.